Pues bien, el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de la resurrección. La resurrección era algo que, un tema muy controversial entre los judíos. Algunos pensaban que sí había resurrección, otros pensaban que no había resurrección. Y la semana pasada también hablamos acerca de la resurrección. Resurrección, resucitar es volver a la vida después de morir. De manera que entonces los saduceos decían que no había resurrección, los fariseos decían que sí había resurrección. Sin embargo, tanto unos como otros, de cualquier manera, tenían un corazón que era duro. Es decir, que no por el hecho de pensar que no había resurrección, se acercaban más a Dios. Los fariseos que sí creían que hay resurrección, de todos modos no se acercaban a Dios. Entonces, aunque era una enseñanza muy controversial, de cualquier manera, eso no les hacía estar más cerca de Dios. Que de cualquier manera eso sería lo más importante y lo más interesante. Si yo creo que hay resurrección, si yo creo que tanto los que hagamos el bien como los que hagamos el mal vamos a recibir un premio, pues yo buscaría la manera de hacer el bien. Porque en el caso de los saduceos, pues también en la actualidad escuchamos que gente que dice se vive solo una vez y comamos y bebamos porque mañana moriremos y no hay mucho en qué preocuparse, pues si de todo modo nos vamos a morir y pues ahí se va a acabar todo, pues ya la hicimos, ¿no? Pero la cuestión es que no es así. Y tan no es así que el Señor Jesús resucitó. Y el Señor Jesús resucitó la gran mayoría de los acontecimientos en la vida del Señor Jesús son inexplicables. Es inexplicable la forma en que nació, humanamente es inexplicable la forma en que él hacía milagros, es inexplicable cómo resucitó a Lázaro, cómo resucitó él mismo. Humanamente son cosas que nuestra mente no alcanza a entender, a comprender. Cuando hablamos acerca de la resurrección, pues en todos los grandes maestros que ha habido en la humanidad, filósofos y hombres que ayudan a los demás a encontrar su verdadero propósito en la vida, pues el Señor Jesús es el único que ha resucitado. Y esto, pues ahí lo vemos ampliamente en 1 Corintios 15. El Señor Jesús es el único que ha resucitado. Y tan inexplicable es la vida, la obra y la resurrección del Señor Jesús, que por eso es que todo fue profetizado desde antes, para que entonces hubiera una base y una explicación acerca de todas esas cosas que sucederían cuando el Mesías se hiciera carne. Después de todo, el Señor Jesús nació de una virgen, creció, desarrolló su ministerio, enseñó a sus discípulos, fue entregado para ser crucificado sin haber una verdadera causa, una justificación para su crucifixión. Fue crucificado, fue puesto en el sepulcro y al tercer día resucitó, volvió a la vida.
Y entonces ahora nosotros tenemos la promesa que si nosotros creemos en Él, cuando nosotros muramos, vamos a resucitar. Y he estado pensando mucho en esta situación porque decimos que nosotros morimos y después resucitamos si creímos en el Señor Jesús, en su sacrificio en la cruz. Pero esto, porque nosotros pensamos en referencia a lo que nosotros somos y en referencia a nuestra mente. Pero si por un momento nos pusiéramos en el lugar de Dios, ustedes piénsenlo por un momento. Para Dios, ¿quiénes están vivos o quiénes están muertos? Viendo las cosas desde el punto de vista de Dios, poniéndonos ahora sí que en los zapatos de Dios. ¿Quiénes están vivos y quiénes están muertos? Porque Dios a cada uno de nosotros nos dio el ser. Dios nos prestó este cuerpo y nos da un tiempo aquí y después de eso humanamente decimos que morimos, pero ¿realmente moriremos? Si vemos las cosas desde el punto de vista de Dios, pues no morimos, solamente nos vamos transformando. Nosotros no recordamos nuestra vida anterior al nacimiento, pero Dios nos dio el ser antes de que tuviéramos este cuerpo. Y antes de que tuviéramos este cuerpo, para Dios ya estábamos vivos. Y luego, entonces, Dios nos presta este cuerpo y en el momento en que Dios nos presta este cuerpo, pues nosotros empezamos a tener la conciencia, pero de esta vida. Pero Dios tiene el conocimiento, tiene la visión, la visibilidad de nuestra vida previa y también de nuestra vida humana. Y a la hora que nos morimos, pues nosotros pensamos que la persona pues ya se fue. Pero desde el punto de vista de Dios, la persona ahí está y está viva. Por eso es que el Señor Jesús dice y seguirá diciéndonos y enseñándonos que Dios es un Dios de vivos, porque sería indigno de Dios ser un Dios de muertos. Pues ¿para qué sirve un Dios de muertos? No tendría una razón de ser un Dios de muertos. Tiene razón de ser un Dios de vida, una fuente de vida, una fuente de amor, una fuente de misericordia. Pues antes de que empecemos, quisiera invitarlos a recordar unos acontecimientos acerca de la parábola de el hijo pródigo. En Lucas 15, ustedes se acuerdan, todos nos acordamos de esta parábola. Un papá con dos hijos, uno de los hijos le dice, dame mi herencia, y se va a despilfarrarla. El otro de los hijos, muy modosito, se queda con el papá, pero no se queda de corazón. Y en ese momento entonces encontramos que la verdad es que ninguno de los dos hijos era perfecto. Pero después de transcurridos algunos hechos, uno de los dos hijos cambia y mejora para alegría del padre y para bien de sí mismo. Entonces, Lucas capítulo 15, en el verso 17, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen
abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre. Verso 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y cuáles son las siguientes palabras que dice en el verso 19? Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y entonces entró en acción, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio el papá. Y fue movido a misericordia. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí lo que les pediría que enfoquemos es el hijo que le está diciendo al padre, no soy digno, ya no soy digno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Para empezar, era un hijo despilfarrador. El dinero del papá, que todavía no le correspondía, se lo pidió y lo hizo que se lo diera, y entonces él se fue y se lo gastó en vino, en mujeres, en juegos, y cuando se acabó todo el dinero, entonces ya no tenía que comer. Se acabaron los amigos, se acabaron las mujeres, se acabaron los tragos, y entonces estuvo en gran necesidad. Y cuando está sufriendo el hambre, entonces él recuerda en ese momento que en la casa de su papá tenía todo y que no había necesidad de estar sufriendo. Y entonces él dice, voy a hablar con mi papá y le voy a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, aunque sea, hazme como uno de tus trabajadores. Hemos estado viendo la historia de Judas, y Judas vimos que regresó con los sacerdotes. No regresó a pedirle una disculpa al Señor Jesús, pero este hijo despilfarrador sí se le ocurrió regresar con quien había a quien había ofendido a su padre, y regresa con su padre y llega con él y le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, pensemos por un momento, ¿el hijo era o no era digno de ser llamado hijo del padre? Ya no. ¿Por qué no era digno? Por todo lo que había hecho, por todo lo que había despilfarrado, por todo lo que había dejado en desperdicio, en desechos, por todo lo que había hecho de su vida. Por eso es que no era digno. Por sus hechos no era digno, que era lo que hace rato nos decías. O es por la fe o es por las obras. Por los hechos no era digno. Pero, ¿qué es lo que sucede en el corazón del Padre? Aquí nos dice la historia que cuando apenas vio al Hijo, todavía no hablaba con él. En ese momento él fue movido a misericordia. Y él, en su corazón, sintió la alegría, el gozo, la felicidad de volver a ver a su Hijo. Y el Padre, en ese momento, ¿qué habrá pensado? Hace rato pensábamos, si para Dios, ¿qué piensa Él de que nosotros continuamente estamos vivos, solamente nos vamos transformando? Miren aquí a este hijo despilfarrador. Entonces el Padre lo ve y dice en su mente, dice,
Ahí viene el despilfarrador. Sí, pero es mi hijo. Y ahí viene este descarado. Y dice, sí, pero pues yo lo amo. Es mi hijo, es parte de mí. El hijo aún no hablaba. Aún no sabía el padre que el hijo venía arrepentido. Sin embargo, el simple hecho de ver a su hijo llenó su corazón. Fue que la misericordia se movió en su corazón y dijo, venga como venga, en la actitud que venga, nada me importa, lo que haya hecho no me importa, lo que me importa es que lo estoy viendo aquí y ahora. Y entonces el padre corre, lo abraza. Y a la hora que lo abraza, el hijo, nada tonto, muy inteligente, el muchacho le dice, padre, ya no soy digno. Y entonces, ¿qué es lo que le dice el papá? Le dice, no me importa que no seas digno, pero porque te has arrepentido, por lo que has aprendido, por eso, entonces, nuevamente te voy a recibir como hijo. ¿Qué es lo que les pido que miremos y observemos en este momento de esta historia? Muchas veces nosotros nos sentimos dignos, nos sentimos buenos, nos sentimos inteligentes, o decimos es que yo no soy malo, yo soy bueno. Hay otros que son más malos que yo. Muchas veces nosotros de alguna forma nos hablamos a nosotros mismos y pues ¿quién habla mal de sí mismo? Es muy difícil que una persona hable mal de sí mismo. Tiene que haber pasado esa persona por muchas cosas para que alguien hable mal de sí mismo. Es decir, así como el hijo está hablando mal de sí mismo, le está diciendo, yo no soy digno, no soy digno, hazme como uno de tus trabajadores. Muchas veces nosotros nos creemos, nos sentimos, nos imaginamos dignos. Pero eso es desde nuestro punto de vista. Si nos pusiéramos por un momentito en los zapatos de Dios, ¿qué veríamos acerca de nosotros? Está difícil, se me hace difícil el simple hecho de yo salirme de mí mismo, ponerme en los zapatos de Dios y entonces ahora verme a mí mismo. Pero imagínense que se salen de su cuerpo y que van y se sientan junto a Dios y están junto a Dios viéndose a ustedes mismos. Ahora la pregunta es, ¿Dios nos verá dignos como nosotros nos creemos dignos? Y resulta aquí contradictorio, porque cuando el hijo se creyó digno, era indigno. Y cuando el hijo se sintió que era indigno, es cuando fue digno para Dios. Las cosas, Dios las ve de una manera y nosotros las vemos de otra manera. Bueno, vamos a hablar acerca de la resurrección. Lucas capítulo 20, por favor. Lucas 20. Aquí le preguntan al Señor una pregunta capciosa, pero a través de esto el Señor da una gran enseñanza acerca de la resurrección. Lucas 20, verso 27. 27. Lucas 20, verso 27. Entonces, miren, ya los traigo paseando, Los traigo paseando y los traigo pensando. Primero, cuando nosotros nos ponemos en el lugar de Dios y nos damos cuenta de que la muerte no es nada.
sino es solamente una forma de transformarnos, por un lado. Y por el otro lado, cuando nosotros nos creemos muy dignos, muy probablemente para Dios no lo somos. Y cuando nos sentimos nosotros completamente indignos, es cuando probablemente para Dios sí lo somos. Y no por lo que hayamos hecho, sino por el amor de Dios hacia nosotros. Por eso es que las cosas son así medio incomprensibles para nosotros, porque no es lo mismo ver las cosas con nuestros ojos humanos y menos vernos a nosotros mismos con nuestros ojos humanos que tratar de ver las cosas como Dios las ve. Bueno, vamos a ver qué es lo que habló el Señor Jesús acerca de la resurrección con estos hombres saduceos y fariseos. Lucas 20, verso 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Pregunta, Señor Jesús, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por esposa. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, no se casan ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Verso 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para Él todos viven. Entonces, poniéndonos en el lugar de Dios, ¿qué es la muerte? Nada, es una transformación solamente. Pero para Dios, todos vivimos. Esto lo sabían los judíos. Los judíos sabían que vivimos eternamente. Los judíos sabían que somos inmortales. Eso lo sabían los judíos y estaban familiarizados con estos términos. Y nosotros bien haríamos también en considerar que somos inmortales, porque dándonos cuenta que la muerte solamente es una transformación y que no morimos en realidad, esto nos ayudaría para tener conciencia de nosotros mismos y también de todos los que amamos. Porque si bien dejamos de verlos
sobre la faz de la tierra, pero ellos siguen con vida. Y nosotros estamos con vida para Dios. Y en el momento en que nosotros perdemos el cuerpo, no hemos perdido nada, sino que más bien estamos ganando. Pero es necesario que consideremos, Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y todos aquellos que nosotros pensamos que murieron, en realidad no murieron, están vivos para Dios. Todos estamos vivos para Dios de una forma inmortal, de una forma permanente. Dice aquí que somos como ángeles. Verso 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección, hijos de la resurrección. Aquí nos está hablando, no quiere decir que los ángeles sean iguales a nosotros o que nosotros seamos iguales a los ángeles. Lo que dice es que la naturaleza inmortal de los ángeles, cuando nosotros dejamos este cuerpo, la compartimos, la naturaleza inmortal. Los ángeles ya no pueden morir, no van a morir. Y cuando nosotros perdemos este cuerpo, entonces venimos a ser igual que los ángeles en el sentido de que nuestra naturaleza es inmortal. Y entonces nos habla de una naturaleza inmarcesible. Y esta palabrita de inmarcesible a mí me gusta mucho porque suena bonito. Inmarcesible. Inmarcesible con C de casa. Inmarcesible. ¿Qué quiere decir inmarcesible? A ver, digan ustedes, inmarcesible. Es una naturaleza inmarcesible. Inmarcesible. Y esa naturaleza inmarcesible es eternidad. Es perpetuidad. Esa naturaleza inmarcesible es eterno, imperecedero y es perenne. Hay un poema que a mí me gusta mucho y ese poema dice que nosotros somos perennes como la hierba. Y yo digo, ay, eso suena bien bonito. Somos perennes como la hierba. Yo soy perenne como una flor. Y suena bonito, pero eso, ¿qué es lo que está diciendo esa frase? Quiere decir que somos tan eternos como una flor. Somos tan eternos como una hierba. Claro que el que escribió ese poema, ¿quién era o qué era? Era un ser humano. Y entonces él veía la vida desde el lado humano. Pero cuando nosotros vemos las cosas, vemos la vida desde el lado de Dios, entonces nos damos cuenta que en realidad somos perennes. Somos eternos. Somos inmortales. Y aquí al Señor Jesús le preguntan, es una mujer que tuvo 7 esposos y allá cuando resuciten, ¿de cuál de los 7 va a ser esposa? Y dice el Señor Jesús, en aquella naturaleza perenne, eterna, perdurable, perpetua, ya no hay casamientos. Esto no significa que no vamos a reconocer a nuestros seres amados. Claro que nos vamos a reconocer, pero ahí ya vamos a ser todos hermanos. Ya nuestros hijos ya no van a ser hijos, ahora va a ser mi hermano Nef. Y es una de las razones por las cuales nos hablamos como hermanos. Y todos los hijos, nietos, bisnietos, eso ya no se va a ver así de esa manera en la eternidad. Ya todos nos vamos a ver como hermanos. A nuestros papás ya no los vamos a ver como mayores, como viejitos, ya ahora van a ser nuestros hermanos.
tanto hijos como padres, todos vamos a ser hermanos, sí vamos a tener la conciencia de que allá en la tierra fuiste mi papá, allá en la tierra fuiste mi hijo, pero aquí ya todos somos iguales. De igual manera tampoco hay sexos. Allá vamos a tener la conciencia, yo allá era tu esposo y tú eras mi esposa, pero ya no va a haber necesidad de toda esa diferenciación porque todos vamos a ser simplemente hermanos, hermanos con una naturaleza perenne, con una naturaleza eterna, con una naturaleza perpetua. Vamos a ser hijos inmortales de Dios. De manera que entonces, hablando acerca de la dignidad es que nosotros mantengamos una relación preciosa, pactada con Dios y que es indisoluble. La dignidad, vuelvo a repetirlo, es mantener una relación con Dios. Pero con Dios, como Él no puede tener relación con el pecado, por mí mismo no me puedo relacionar con Dios. Para relacionarme con Dios necesito la ayuda de un Salvador. Necesito el perdón de alguien que se ponga en mi lugar, que pague por mis culpas, por mis errores, para que entonces yo pueda presentarme delante de Dios. Cuando yo sé que soy indigno y recurro al Salvador, en el momento en que yo hago esto, para Dios vengo a ser digno de ser su hijo. Vuelvo a decirlo. Cuando yo me doy cuenta que he cometido errores en mi vida, que he pecado, que he fallado, le he fallado a Dios, le he fallado a los que están alrededor de mí y he pecado, y en ese momento yo me acerco al sacrificio del Señor Jesús. En ese momento Dios convierte mi indignidad en dignidad. ¿Y qué significa la palabra dignidad? Significa merecer o ser merecedor. Así, por ejemplo, cuando el hijo le dijo al papá, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, lo que le está diciendo es, ya no merezco que me llamen tu hijo. Cuando nosotros venimos a Dios por medio de Jesucristo y le decimos, reconozco que hemos pecado, reconozco que he pecado, perdóname, en ese momento vengo a ser digno, en ese momento vengo a ser merecedor. Y entonces cambia completamente nuestra condición humana, cambia completamente nuestra condición espiritual y cambia completamente nuestra naturaleza, porque ahora es una naturaleza inmarcesible, es una naturaleza eterna y es una naturaleza indestructible. La dignidad hace referencia a la vida de Dios en mí. El hijo despilfarrador vino a ser digno porque el Padre fue movido a amor. Por eso es que él fue digno de ser nuevamente llamado hijo del Padre. ¿Cómo es que nosotros venimos a ser dignos de ser hechos o de ser llamados hijos de Dios? Porque nosotros venimos en nuestra condición humana reconociendo que hemos fallado. Otro aspecto importante acerca de la dignidad es la verdad de Dios. La
dignidad de Dios está relacionada con la verdad absoluta. Él es la fuente de la verdad. Y para que nosotros seamos dignos delante de Dios, para que nosotros seamos merecedores delante de Dios, lo que se necesita es que nosotros compartamos esa verdad de Dios con nosotros y con Él. Es el reconocimiento de esa verdad. Y si la verdad es que yo he fallado, y a veces me digo, rayos, por más que me esfuerzo, me sigo dando cuenta que sigo fallando. Lamentablemente, esa es mi realidad. Puede ser que alguien diga, no, yo sí la hago y yo sí ya me corregí, yo sí ya dejé de fallar. Pues me da mucho gusto, pero yo lo he vivido en carne propia y en carne viva, y por mucho que uno se esfuerza, sigue uno fallando. Y para mí, esa es mi verdad. Y para mí, es la manera de acercarme a Dios y de no tratar de aparentar y de no tratar de hacerlo creer, ni de tratar de hacer creer a los demás que soy lo que realmente no soy. Y en el momento en que yo reconozco eso y yo me acerco por medio de Jesucristo, en ese momento Dios se mueve, es movido a misericordia, y entonces dice, ven para acá, hijo mío. Nos toma en sus brazos. Y ya para terminar, ahí en el mismo capítulo 21, pero ahora en el verso 36, el Señor Jesús ahora está hablando acerca de los acontecimientos últimos que sucederán. La segunda venida del Señor Jesús. Y aquí, en este capítulo 21, en el verso 34, dice, miren también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Aquí está hablando de aquel día como el día en que va a venir el Señor Jesús, pero yo creo que aquel día es cuando o el Señor Jesús viene por segunda vez a la tierra, o es en el que nosotros somos llamados a entregar cuentas con Dios. Miren por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería, embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y luego el verso 36. Velen, pues, en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos, por merecedores de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y cuando veía este pasaje y estas palabras del Señor Jesús, me acordaba y me acuerdo cada vez que el Señor Jesús estaba ahí en el Getsemaní con sus discípulos, ¿se acuerdan? Les dijo, velen y oren, ¿para qué? Para que no caigan en tentación. Y aquí el Señor Jesús les está diciendo, velen, oren, ¿para qué? Para que sean tenidos por merecedores de estar de pie delante del Hijo de Dios. Velad y orad para que no entren en tentación. Velad y orad para que sean tenidos por dignos de escapar y de estar de pie delante del Hijo de Dios. Los discípulos no pudieron, no quisieron, estaban cansaditos y no oraron una hora con el Señor Jesús. Y fue la última vez que lo vieron.
Y aquí nuevamente el Señor Jesús, esto ocurrió antes de lo del Getsemaní. O sea, cuando el Señor Jesús les dijo en Getsemaní que oraran y velaran para que no cayeran en tentación, ya antes les había dicho, oren y velen para que sean tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo de Dios. No sé cómo se sienta usted. Si se siente merecedor o se siente inmerecedor. Es una buena pregunta. Y es una pregunta que necesitamos responder nosotros. Dice aquí en esta último pasaje, en esta última palabra, que el Señor en cualquier momento va a llegar. La muerte humana en cualquier momento va a llegar. No sabemos en qué momento vamos a ser llamados, pero si oramos, si velamos, si ayunamos para poder escapar de esa muerte, si oramos, si ayunamos para que Dios nos tenga por dignos de estar de pie delante de su Hijo. En el momento en que el Señor Jesús regrese o que el Señor Jesús nos llame, no vamos a tener absolutamente nada que temer. Porque el Señor Jesús, en el momento en que hemos creído en Él, nos ha dado una naturaleza perenne, nos ha dado una naturaleza eterna, nos ha dado una naturaleza inmarcesible. Y podemos confiar plenamente en que el Señor Jesús nos ha resucitado desde el momento en que creímos en Él. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que seáis tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo de Dios. Padre, en este día y a esta hora, oramos rogándote que nos ayudes, que nos des la humildad, la sinceridad de reconocer nuestra condición humana, que nos des la humildad, la sinceridad de reconocer cuando te hemos fallado, cuando hemos pecado contra ti, de reconocer cuando hemos fallado y pecado contra nuestros hermanos, contra nuestras hermanas. Sabemos, Padre, que el espíritu de arrepentimiento viene de ti. Sabemos también que tú, Señor, eres movido a misericordia cuando nosotros te hablamos con la verdad. Ayúdanos, Espíritu de Cristo, para no vivir en la mentira. Ayúdanos para hablarnos, para hablar al Padre con sinceridad y con la verdad. Después de todo, Padre, tú conoces todas las cosas. Y tú también ves nuestro corazón cuando estamos tratando de engañarte, que sabemos que eso nunca jamás lo lograremos. Danos, Señor, el valor, la valentía de ser sinceros y de no escondernos de ti. Que cada uno de nosotros, Señor, tengamos sed de orar, sed de ayunar, sed de estar cada día en tu palabra, porque de esa manera no caeremos en tentación, porque de esa manera seremos tenidos por dignos de estar ante tu presencia. Gracias te damos, Jesucristo, Señor nuestro.
Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.